Hay una planta que rompe por completo la idea misma de escasez. Produce alimento durante los 12 meses del año. Raíz, brote, polen, semilla. Cada parte ofrece algo útil. Crece en casi cualquier lugar donde el agua toca la tierra. Puede generar más almidón por acre que muchos cultivos celebrados por la agricultura moderna. Y lo hace sin fertilizantes sintéticos, sin labranza, sin siembra anual y sin maquinaria pesada. Durante unos 30.000 años, esta planta fue una despensa viva para la humanidad. Luego vaciamos la despensa. Drenamos los humedales, cambiamos un sistema perenne de abundancia por campos anuales que exigen combustible, químicos y erosión constante. Y al final llamamos maleza a una de las plantas más útiles que haya sostenido a nuestra especie. Esta es la historia de una planta del humedal que alimentaba como un supermercado natural, y que destruimos justo antes de volver a necesitarla. Bienvenidos a Semillas Milenarias, donde lo que la tierra guarda el tiempo lo revela. Antes de continuar, si estas historias te importan, la mejor forma de preservar este conocimiento es simple. Suscríbete, activa la campana y comparte estos episodios con quienes necesitan recordar lo que olvidamos. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo esto, porque esta historia crece en humedales, bordes de laguna, riberas y zanjas de casi todo el continente. Y me gustaría saber desde cuál nos escuchas tú. La historia se abre hace unos 30.000 años, a orillas del río Yangtze en China. En un sitio arqueológico del Paleolítico, investigadores encontraron residuos de almidón adheridos a herramientas antiguas. No venían de trigo, no venían de arroz, venían de una planta silvestre de humedal. Más tarde, en Italia, piedras de molienda de antigüedad parecida mostraron residuos del mismo tipo. Esa coincidencia importa mucho más de lo que parece. Significa que mucho antes de los campos organizados, mucho antes del arado, mucho antes de que alguien decidiera sembrar en hileras y medir la cosecha por parcelas, los seres humanos ya sabían procesar esta planta hasta convertirla en harina. No era una comida de último recurso. No era una improvisación desesperada. Era una elección inteligente en un mundo donde sobrevivir dependía de reconocer primero qué paisaje realmente alimentaba. Esa planta es la espadaña, también llamada Enea o tule en muchos lugares. Una de sus especies más conocidas es Typha latifolia, y parece haber sido diseñada para una sola misión: alimentar de manera continua. La mayoría de los cultivos entregan una cosecha al año. La espadaña puede dar 4 momentos distintos de comida. En primavera, emergen del barro los brotes jóvenes. Si retiras sus capas exteriores, aparece un corazón blanco, crujiente y fresco. Algunas personas lo compararon con un espárrago suave o con un pepino muy tierno. A comienzos del verano aparecen las espigas verdes. Antes de liberar el polen, pueden cocinarse y tienen un sabor que recuerda al maíz joven, con un fondo más profundo, más de humedal, más de tierra viva. A mitad del verano, la parte masculina libera polen amarillo. No es polvo sin valor, es harina. Rica, ligera, nutritiva, fácil de mezclar con agua o con otras harinas. Y en invierno, cuando parece que casi todo está dormido, el gran tesoro espera debajo del lodo: los rizomas. Ahí abajo está la reserva energética. Los rizomas de espadaña concentran entre 30 y 46% de almidón por peso. Un acre puede producir alrededor de 6.400 libras de harina. Eso pone a la espadaña por encima de varios cereales y raíces que hoy dominan la agricultura industrial. Y nadie tuvo que sembrar una semilla. Nadie tuvo que comprar un paquete cada año. Nadie tuvo que arar una hectárea y dejar el suelo desnudo. La planta ya estaba ahí, regenerándose, multiplicándose y guardando comida en el subsuelo como si el pantano completo funcionara como una bodega natural. Los pueblos indígenas del continente entendieron eso con claridad absoluta. No de manera abstracta, en la práctica.
en la cocina, en la vida diaria. Los Paiute tuvieron incluso un clan relacionado con la espadaña. Otros pueblos se identificaban tan estrechamente con ella que su nombre o su historia quedaban ligados a ese alimento de agua. La gran base etnobotánica de Daniel Moerman muestra que la entrada dedicada a esta planta es una de las más extensas entre los usos indígenas documentados. Eso no ocurre por casualidad. Ocurre cuando una planta resuelve demasiadas cosas al mismo tiempo. Prácticamente toda comunidad que vivió cerca del agua comprendió la tarea. Secar rizomas para el invierno, molerlos para hacer papillas, panes o gachas, cosechar brotes tiernos, aprovechar el polen, guardar alimentos sin depender de una sola estación y sin arriesgarse a que una mala lluvia destruyera todo. Pero la espadaña no era solo comida, era tecnología vegetal. Sus hojas servían para tejer esteras, techos ligeros, paneles, recubrimientos y superficies resistentes a la humedad. Sus fibras podían torcerse en cuerdas firmes. La pelusa de sus espigas ayudaba como relleno y aislante. Se usaba para dar abrigo, amortiguar y proteger. La sustancia gelatinosa entre algunas hojas jóvenes tuvo usos prácticos en cuidados cotidianos. Una sola planta ofrecía alimento, material de construcción, fibra, aislamiento y recursos para la vida diaria. Un rodal natural puede tener unos 86,000 tallos por acre, y un mismo sistema de raíces puede extenderse para cubrir hasta 3 acres. Eso no es maleza. Eso es infraestructura ecológica. Eso es abundancia organizada por el agua. Durante milenios, eso fue riqueza real. No riqueza en papel. No riqueza en acciones bursátiles. Riqueza en alimento, refugio, estabilidad. Continuidad. Entonces, ¿cómo se pierde algo así? ¿Cómo pasamos de considerar valioso un sistema tan generoso a tratarlo como estorbo? No fue la naturaleza. Fue la política. Y después, la economía. El borrado comenzó formalmente en 1849, cuando el Congreso de Estados Unidos aprobó la primera ley de tierras pantanosas. Millones de acres de humedales federales fueron entregados a los estados con una condición muy clara: drenarlos. La idea económica dominante del siglo XIX era simple y destructiva. El agua sobre la tierra se veía como pérdida, como atraso, como superficie improductiva. Un diccionario geológico de 1822 definía un pantano como un terreno húmedo y fangoso, inútil o incluso molesto hasta que fuese drenado. Molesto. Esa fue la palabra que aplicaron al ecosistema que había alimentado a la humanidad durante miles de años. En 1850, la medida se amplió. Más estados recibieron tierras bajo la misma lógica. El objetivo era transformar humedales en terreno útil, es decir, en tierra ajustada al arado. El gobierno difundió manuales y guías de drenaje rentable. Luego llegó la mecanización. A comienzos del siglo XX, enormes máquinas zanjadoras aceleraron la destrucción de la hidrología natural. Lo que antes requería cuadrillas enteras de trabajo ahora podía hacerse a gran velocidad. El gran Black Swamp de Ohio fue secado. Los Everglades fueron recortados, desviados y fragmentados. El delta Sacramento-San Joaquín cambió. Entre los años 50 y los 70, solo el drenaje agrícola eliminó millones de acres más. De los 221 millones de acres de humedales que alguna vez existieron en los 48 estados contiguos, quedan poco más de 100 millones. Más de la mitad desapareció. Y con ellos, la normalidad de la espadaña. Lo que creció en su lugar fue el modelo agrícola que hoy nos parece inevitable: maíz, trigo, soya, sistemas anuales, suelo desnudo, paquetes tecnológicos, fertilizantes sintéticos, herbicidas, bombas, tractores y una dependencia cada vez más profunda de insumos comprados. Cambiamos un sistema perenne que se regeneraba solo por otro que exige intervención constante. Cambiamos una despensa viva por una fábrica de alimento que necesita combustible en cada etapa.
Pero los humedales no se drenaron solo para hacer agricultura. También se drenaron porque la espadaña tenía un defecto económico gravísimo. No podía controlarse. Nadie puede venderte con facilidad semillas de una planta que se replanta sola. Nadie puede convertir en escasez algo que vuelve año tras año desde la misma raíz. Nadie puede monopolizar una despensa a la que cualquiera puede entrar caminando con conocimiento básico. Una planta perenne, abundante y regenerativa desafía una economía construida sobre reposición, dependencia y compra recurrente. Así se secaron los pantanos, así se arrinconó a la espadaña. Y luego el conocimiento se volvió primitivo, como suele pasar con todo lo que no entra en el lenguaje del progreso industrial. Pero hay un problema con eso. El conocimiento ecológico no muere tan fácil. Se esconde, espera, y vuelve cuando el sistema dominante empieza a fallar. Eso fue exactamente lo que ocurrió. A finales del siglo XX, la ciencia volvió a mirar la espadaña, pero no porque quisiera devolverlas a la mesa. Primero, la miró por energía. Investigadores en Minnesota registraron rendimientos de biomasa cercanos a 22 toneladas por acre. Esa cifra ya era impresionante. Pero después apareció algo todavía más importante. La espadaña funciona como uno de los grandes filtros vivos del paisaje. Absorbe nitrógeno y fósforo del agua contaminada, justo los nutrientes que se escapan de los campos de maíz y soya y terminan provocando floraciones de algas y deterioro ecológico en lagos, ríos y zonas costeras. Dicho de otra forma, usamos fertilizantes para sostener cultivos anuales. Esos fertilizantes contaminan el agua, y luego necesitamos plantas como la espadaña para limpiar el desastre. Pero la ironía va más lejos. Si cosechas esa biomasa y la gestionas bien, esos nutrientes pueden volver al sistema. Es un circuito, un verdadero ciclo. Un humedal con espadañas puede capturar parte de lo que el campo pierde. Si luego aprovechas la cosecha para energía, compostaje o recuperación mineral, empiezas a cerrar una rueda que la agricultura moderna dejó abierta de forma peligrosa. En Manitoba, el International Institute for Sustainable Development lleva años cosechando espadañas comercialmente. Han documentado rendimientos de entre 15 y 20 toneladas por acre. Y como la planta es perenne, la lógica cambia por completo. No la destruyes para producir. La cortas y regresa. No arañas el suelo, no lo dejas expuesto al viento, no generas erosión anual. No necesitas resembrar desde cero. La espadaña limpia agua, captura carbono, produce biomasa, sostiene vida acuática y ofrece alimento. Mientras tanto, el maíz requiere siembra anual, movilización de tierra, mayor pérdida de capa fértil, fertilización constante y una larga cadena de costos invisibles. Y aún así, casi nadie lo sabe. Seguimos llamándola maleza. Personas en distintas regiones gastan dinero intentando eliminar del paisaje una de las plantas más productivas y útiles de los humedales. Seguimos tratando como problema a una posible parte de la solución. Seguimos rociando la respuesta para proteger un sistema que cada año demuestra más fragilidad. La historia de la espadaña no es una historia de redescubrimiento. Es una historia de reconocimiento tardío. El conocimiento nunca desapareció del todo. Solo fue ignorado porque no encajaba en la narrativa del control agrícola moderno. Y ahora, mientras el mundo invierte miles de millones en cultivos resistentes a la sequía, tecnología de captura de carbono, restauración hidrológica y fertilización de precisión, la respuesta ha seguido esperando en la zanja junto al camino. La planta que alimentó a la humanidad durante 12 meses al año. La planta que sostuvo ecosistemas completos, la planta que sobrevivió al drenaje de decenas de millones de acres. No dejó de ofrecer sus dones. Fuimos nosotros quienes dejamos de mirar, y quizá esa sea la parte más fuerte de toda esta historia, que la espadaña no es solo una planta útil, es una corrección.
Una especie de recordatorio incómodo de que hubo otra forma de vivir con el agua, con la comida y con el territorio. Una forma menos obsesionada con dominar, más enfocada en acompañar. Una agricultura menos basada en imponer orden anual y más en entrar en relación con sistemas que ya producen por sí mismos. No se trata de reemplazar de un día para otro todos los cultivos modernos con humedales. Se trata de recordar que una civilización sana no desprecia las fuentes perennes de abundancia. No seca sus riñones ecológicos para luego gastar fortunas tratando de reconstruirlos. No elimina sus despensas vivas para después preguntarse por qué el sistema alimentario depende de tanto petróleo, tanto fertilizante y tanta fragilidad. La espadaña sigue ahí. En estanques, orillas, ríos lentos, lagunas y bordes de agua. La planta que llamamos maleza puede ser una de las claves de supervivencia más importantes del futuro. Lo único que pide es que dejemos de mirar el paisaje con ojos de monocultivo y volvamos a ver lo que siempre estuvo ahí. El supermercado del pantano, la infraestructura verde, la abundancia que no necesita permiso. Sí, Semillas Milenarias despertó algo en ti y me gustaría saberlo. Cuéntame en los comentarios. ¿Ya conocías la espadaña como alimento y material útil o también te enseñaron a verla solo como maleza de agua? Suscríbete a Semillas Milenarias, activa la campana para no perderte el próximo episodio. Y si esta historia te llegó, compártela con alguien que necesite recordar lo que olvidamos. Cada like, cada compartido, ayuda a Parclida a preservar este conocimiento.